베레아 사람은 Y estos 데살로니가에 있는 serán más 사람보다 nobles que los que 더 estaban en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron la 간절한 palabra 마음으로 con toda 말씀을 solicitud, 받고 이것이 escudriñando cada 그러한가 día 하여 las escrituras 날마다 para ver si 성경을 estas cosas 상고함으로 eran así. 그 중에 Así que 있는 사람이 creyeron muchos de 많고 ellos, 또 y mujeres 헬라의 que de 귀부인과 extensión, 남자가 y no 적지 pocos 아니하다. 아멘. Amén. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado el día de hoy para venir delante tuyo y ayudan, Señor, para que todos nosotros podamos rectificar nuestra fe y ser verdaderos cristianos delante tuyo. Y ayudan, Señor, a poder tener esa determinación delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 아버지께 영원히 싸움나이다. Amén. 십자가 군병들아 주 위에 일어나 기 들고 앞서 나가 굳세게 싸워라 주께서 승천하고 영광을 얻도록 군대 거는 이사 늘 이김 조심해 십자가 군병들아 주 위에 일어나 그나팔 소리 돋고 곧 나가 싸워라 수 없는 원수 앞에 주 따라갈지니 주 예수 힘을 조사 강하게 하시네 십자가 군병들아 주 위에 일어나 내 힘이 부족하니 주 권능 믿으라 복음의 갑주 입고 늘 기도하면서 너 맡은 자리에서 충성을 다하라 십자가 군병들아 주 위에 일어나 이날에 적절하고 곧개가 부르니 승천한 군사들은 영생을 얻으며 영광의 주와 함께 왕노를 하리라 이 시간 진실한 마음으로 En esta oremos en arrepentimiento con un corazón verdadero delante del Señor. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, como tus servidores. Y Padre Dios, gracias, Señor, porque a través de tu amor nosotros, incluso siendo pecadores, Señor, hemos venido a venir delante tuyo y nos da la oportunidad, Señor, de poder ser unidos en ti. Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nosotros, Señor, podamos reconocer, Señor, cuán pecadores somos nosotros, incluso en medio de estos mismos momentos, Señor, sin tu ayuda,
Señor, sin tu misericordia no podemos venir delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a cada día recordar, Señor, nuevamente, Señor, y arrodillarnos delante tuyo. Padre Dios, y así, Señor, y vivir, Señor, una vida transformada. Padre, no simplemente, Señor, una vida, Señor, en la que estamos acostumbrados, sino una vida, Señor, que pueda vivir, Señor, haciendo tu voluntad, haciendo tu plan. Padre Dios, ayúdanos, Señor, a poder estar llenos del Espíritu Santo y cada uno de nosotros, Señor, arrodillarnos delante tuyo. Padre Dios, y ayúdanos, Señor, a abandonar nuestro mismo ser renovados en ti y así poder glorificar tu nombre. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 늘 푸른 초장과 쉴만한 물가로 인도하시는 Padre Dios, que siempre nos llevas a esos pastos verdes, y te damos gracias por permitirnos la oportunidad, Señor, de poder venir en esta hora delante de este culto, en quien eres tú, ese Dios viviente. Padre Dios, en esta hora, John, Señor, a revestirnos, Señor, en tu fuerza, y así ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, y a John, Señor, que cada día, Señor, podamos ser santificados, y así nosotros podamos tener este culto, Señor, en el cual podamos ver tu rostro. Padre Dios, en esta hora, Señor, a poder entregar en un culto en espíritu y en verdad. Y allá, Señor, danos tu gracia y tu fe. Y allá, Señor, que a través de este culto podamos ver tu rostro, podamos glorificarte y podamos estar llenos, Señor, de ese gozo y de tu gracia. Y allá, Señor, que también llénanos, Señor, y la plenitud del Espíritu Santo. Y también te damos gracias porque a través de tu gracia y de la ayuda del Espíritu Santo hemos podido terminar, Señor, con éxito ese avivamiento de verano. Y te damos gracias, Señor,
por esta gracia que nos has dado. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros, a través de este avivamiento, hemos recibido tu gracia a través del obispo. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener un solo corazón junto con el obispo y así ser unidos, siendo misericordiosos, fieles y fuertes, y así podamos así restaurar a tu iglesia. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros, Señor, podamos tener un solo corazón junto con tu iglesia. Obra, Señor, a través de tu amor y de tu gracia. Y el día de hoy también te queremos pedir por el obispo que tú has puesto para llevar tu palabra el día de hoy. Y ayuda, Señor, que al llevar esa palabra de vida, esa palabra de gracia, dale, Señor, la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que esta palabra pueda entrar en nuestros espíritus, Señor, y así nosotros podamos obedecer a esa palabra y así tener tu fe. Y ayuda, Señor, de la misma manera, Señor, que todos nosotros llevamos, Señor, a tu muerte y tu resurrección. Ayuda, Señor, a estar llenos de tu esperanza. Y ayuda, Señor, que todos nosotros podamos tener esa fe de poder amarte, Señor, y poder servirte. Nosotros conocemos, Señor, que tú eres nuestro Salvador, nuestro Cristo y el Hijo de Dios. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos llevar esa vida siendo testigos que lleven esto. Obra, Señor, y concede tu gracia y tu poder y tu bendición a cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor. Te queremos pedir, Señor, por todos nuestros miembros que han servido delante tuyo en diferentes maneras. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener ese consuelo y esa paz que viene de ti. Y ayuda, Señor, de que todos ellos puedan estar llenos de tu gracia y de tu amor en el corazón de cada uno de ellos. Y ayuda, Señor, que a través de tu palabra podamos conocerte más. Y ayuda, Señor, para que así nosotros podamos vencer este mundo. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos triunfar a través de tu fuerza. Te damos gracias porque tú estás con nosotros y siempre te damos la gloria y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 이 길을 알게 되어 나의 삶은 복되다. 내 육신의 연약함 깨달을 수 있기에 담을 수 없는 큰 사랑 담아볼 수 있기에 나의 삶은 참으로 복되다. 아버지의 때를 기다리며 내 원함을 꺾어도 보고 주의 뜻이 이루어지길 구하며 볼 수 있어 영광이라. 이 길을 걷게 되어 나의 삶은 복되다. 신실하신 아버지를 의지할 수 있기에 영원하신 주의 나라 소망이 있기에 나의 삶은 참으로 복되다. 이 길을 걷게 되어 나의 삶은 복되다. 신실하신 아버지를 의지할 수 있기에 영원하신 주의 나라 소망이 있기에 나의 삶은 참으로 복되다.
나의 삶은 참으로 복되다. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entregar nuestras ofrendas con la fe delante tuyo. Te queremos ver por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, y recuerda a ellos y cada una de sus familias que ponen, Señor, delante tuyo esas ofrendas. Ayuda, Señor, para que ellos puedan tener esa obra, Señor, en la cual tú los llenas en todo lo que necesiten. Padre Dios, también te queremos ver por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, Señor, que cada uno de ellos, dependiendo de tu palabra, han seguido adelante. Ayuda, Señor, que en medio de sus vidas esa bendición que viene de ti pueda estar en ellos. Padre Dios, también te vamos a pedir por las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos, sus familias, que siempre caminan junto contigo, ayuda, Señor, que puedan experimentar esa bendición de poder comer y beber contigo. Y también te vamos a pedir por todas las personas que han ofrendado en todos los diferentes lugares. Padre Dios, ayuda, Señor, para que tú seas el Señor y dueño de cada uno de ellos y así tener ese testimonio. Te damos gracias porque tú siempre estás con nosotros y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado a través de la fe. Que esa bendición esté en ustedes y en todas sus familias. Amén.
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 17, Efesios 6, versículo 17, vamos a leer 2 veces. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. En esta hora oremos todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor, para que sea esa palabra que nosotros podamos recibir y que todos nosotros podamos obedecer. Y oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos. 하나님의 말씀을 그 신령한 말씀을 허락하심을 감사합니다. 이 말씀이 나를 살리는 말씀이요 이 말씀이 내게 하시는 말씀임을 우리 모두가 알고 있사오니 이 말씀을 들을 때 방해받지 않고 진심으로 전력을 다하여 그 말씀을 소유하는 자들 될 수 있도록 역사 인도하여 주옵소서. 이 시간 말씀을 증거하시는 감독님께 말씀의 능력과 말씀의 지혜를 허락하여 주셔서 성령이 하시는 교회에 대한 말씀을 담대히 증거하게 하여 주시고 그 말씀을 듣고 그 말씀이 증거될 때마다 방해받지 않도록 역사하시고 인도하여 주셔서 우리 모든 심령은 거룩하게 준비되어지기 원합니다. 하나님의 말씀으로 그 말씀을 아멘으로 화답하는 복된 심령들 될 수 있도록 역사하시고 인도하여 주셔서 이로 인하여 하나님께서 우리를 위해 준비하시고 우리에게 주시는 말씀이오니 이 말씀이 나를 살리는 것 말씀임을 인정하며 그 복된 말씀 안에 온전히 깊이 들어가 그 말씀 하나하나마다 놓치지 않는 우리 모든 심령들 될 수 있도록 역사하시고 인도하여 주시옵소서. 주의 능력과 은혜 안에 설 수 있도록 붙잡으시고 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 오늘 귀한 주의 날에 damos gracias por este día que nos has dado y deseamos recibir tu palabra. Y derrama tu poder a tu siervo y según tu voluntad en esta hora proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, para que esta palabra pueda conmover a todos nuestros miembros y obra junto con nosotros. Y ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos recibir esa palabra que nos guía. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님께서 El método más fundamental con el que Dios alimenta a los creyentes 바로 그의 es dándoles su palabra 삶을 para guiar sus vidas. 하나님은 이렇게 Así, 말씀을 주시고 al darles su palabra 신자들로 하여금 y haciendo que los creyentes obedezcan y sigan su palabra, 그들이 갖고 있는 hacen que así puedan abrir el camino de la vida 생명 있는 영혼에게 en la que tienen en sus espíritus. 그런데 하나님의 말씀은 Y la palabra de Dios al mismo tiempo es una poderosa arma de defensa que protege a los creyentes de los ataques indiscriminantes del maligno, quien busca llevarlos a la destrucción. 무기이기도 합니다. 자, 이렇게 Y de esta manera, 하나님은 Dios nos da su palabra y la cual no solo es necesaria para sostener nuestra vida y existencia, sino que también es indispensable para enfrentar y resistir y eliminar todos los ataques del diablo que pretenden arruinar esta vida 물리치고 y así cumpliendo la función de arma de batalla que Él nos ha dado a nosotros. Por eso, la expresión la espada del Espíritu que aparece en el pasaje de hoy posee una autoridad inmensa y es en verdad algo extraordinario. 이 성경 전체에서도 Y dentro de toda la escritura 가장 우리 마음 es una de las expresiones que más conmueve nuestro corazón, pues tiene en sí ese peso que por sí misma ya resulta profundamente impactante en nuestra vida y en ella contiene un secreto muy importante para nosotros los cristianos. La espada que se menciona acá, la espada del Espíritu, se refiere específicamente a la espada llamada Macaira y una espada utilizada por los soldados romanos.
Y existen diferentes tipos de espadas y de manera general podemos hablar de dos grandes categorías. Y esas dos, la macaira pertenece a un tipo más pequeño y también puede existir espadas que tienen diferentes pues longitud, pero podemos pensar en algo similar como el cuchillo de combate que llevan un soldado en la modernidad. E incluso podemos pensar uno que tenga pues hasta 50 y 60 centímetros y era un arma que llevaba siempre consigo el soldado de infantería, listo para usarlo en un combate cuerpo a cuerpo, y por eso era un arma fundamental en la guerra. Y aunque esta espada era corta y era pues afilada y fácil de manejar con agilidad, y a diferencia pues de esto era la arma ronfaya, que es una espada grande que pues se requiere ser empujada con ambas manos y usada con toda la fuerza del cuerpo, pero que no pues permitía ataques precisos, sino que usaba pues la fuerza para poder sobrepasar pues al enemigo usando una fuerza poderosa pues de una sola vez. Pero la macaira era una arma verdaderamente decisiva en el combate real por su capacidad de atacar pues con certeza y rapidez. Y cuando Jesús fue arrestado en Getsemaní por los soldados del templo, ellos llevaban este tipo de espada, y fue también la espada que Pedro tomó para cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote, y la que también usó pues en la ejecución del apóstol Jacobo por orden de Herodes. En estos dos casos también está hablando sobre esta espada macaira. Pero entonces, ¿por qué se llama la espada del Espíritu? Podríamos pensar que es porque lo que se maneja y lo que se utiliza es, en ese caso, el Espíritu mismo. Uno podrá pensar de esta manera. Sin embargo, esto no es correcto. En esta expresión, la espada del Espíritu, acá espíritu no indica que el espíritu sea el objeto que se pues empuña, ni que lo que nosotros blandiamos como espada fuera pues el arma espiritual. Y no es que el hecho que nosotros estemos usando la espada con el espíritu, sino que su sentido principal es que se trata de algo espiritual. Por supuesto, el que nos ha dado esta espada es el Espíritu Santo, y en ese sentido se puede decir que la frase también indica su origen. Pero además de todo esto, está mencionando que el Espíritu expresado en la espada del Espíritu, debemos entender que se refiere pues a lo espiritual, y se refiere a la obra, el ataque y la obra del Espíritu Santo, quien ejerce un poder infinito con una capacidad aguda, precisa, perfecta y eficaz. Y en ese nombre se contiene todo este significado. Es ese poder que es agudo, preciso, perfecto y eficaz. Y así es como se expresa esto, y así es como debemos entender esto. Por lo tanto, la espada del Espíritu esencialmente no es el tipo de arma que la gente pues suele imaginar. Y es decir, si fuera algo que se pudiera blandear físicamente, y pues al levantarle de esa manera, alguien pues diría, y se caería hacia atrás. Pero esta palabra no es algo que ataca pues literalmente, sino que ataca, como dice en esta palabra en la pantalla acá, ataca los pensamientos de una persona que, motivada por el diablo, se opone a Dios. Ataca es el pensamiento.
es la palabra que combate las ideas que el diablo siembra en las personas. Esta es la clase de espada que es. Por lo tanto, aunque el término también indica la idea de que es de su origen divino, que proviene de Dios y del Espíritu Santo, pero el énfasis principal está que es un arma de poder poderoso. La espada del Espíritu, al igual que el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, debe mantenerse siempre cerca de nosotros y pues al alcance de la mano, siempre lista para utilizarse en cualquier pues momento que empiece la batalla. 전투에 임하게 됩니다. 마치 이 서부 영화 Y así como vemos en las películas del oeste, donde el vaquero sostiene su pistola siempre lista para usarla inmediatamente. Entonces, ¿qué significa en realidad la espada del Espíritu? 성경에서 La Biblia no duda en respondernos esto claramente. Dice que es la palabra de Dios. ¿Qué es la espada del Espíritu? 하나님 말씀입니다. La palabra de Dios. 이렇게 시적인 Y aunque acá pues parece expresarse de forma poética, tiene en realidad una identidad muy precisa que es la palabra de Dios. 하나님의 말씀을 쓰신 Dios es el autor de su palabra y es la raíz de la Biblia. Por supuesto, Él no es que escribió literalmente con su mano la Biblia, sino que Él inspiró a las personas poniendo en ellas sus pensamientos y su palabra para que, como ellos siendo instrumentos humanos y a través de sus siervos que escogió, pudieran escribir su verdad. Pero entonces, ¿por qué quiso que la escribieran? Era para poder comunicar esta verdad a la humanidad 통하기 위해서 그들에게 y para poder transmitirla a las personas. 성경 자체가 Y la Biblia misma 자신이 무엇이라는 것을 declara lo que es 성경이 y afirma con claridad que todas las escrituras es inspirada por Dios. Nos dice con claridad esto. Y también nos advierte que no debe ser tratada a la ligera, porque la palabra de Dios no fue escrita según la voluntad del hombre, sino que los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo la escribieron. 그러므로 Por lo tanto, no debemos tener ideas contrarias ni intentar algo distinto a la palabra que ha sido ya escrita. La Biblia contiene la verdad perfecta. No hay en ella error alguno, 맞지 않는 얘기를 ni siquiera una afirmación incorrecta. También nada de lo que dice deja de cumplirse o queda como palabra vana. 성경은 Y también jamás ha ocurrido ni podrá ocurrir que la palabra, una vez que ha sido declarada, produzca un resultado equivocado. Y eso es algo que no puede pasar. Tampoco en ella hay palabras dichas por error o por descuido. La escritura no tiene mancha ni defecto porque la palabra de Dios es Dios mismo. Y no puede ser otra cosa que la palabra de Dios en su esencia. 성경이 La perfección y la certeza 한 것이고 de la Biblia se manifiesta claramente 그 자체인지라는 것은 바로 이 en la confesión de David, como aparece en la pantalla, en la Biblia, en el pasaje bíblico, en la pantalla de hoy, que estamos viendo, que dice: la ley de Jehová es perfecta. Y cuando acá dice ley, normalmente en el Antiguo Testamento está diciendo, se refiere a las escrituras en general. En cambio, pues en una palabra específica está hablando de la palabra de Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos.
Así es, dice. Acá la palabra perfecto es una expresión que puede abarcar todo esto. Y la Biblia misma declara que es perfecta y por eso ordena que no se debe añadir ni quitar nada. No añadiréis ni quitarás nada de lo que ya está escrito. Y este mandamiento se aplica a toda la Biblia y debe guardarse hasta el final. Y en el último capítulo de Apocalipsis, resumiendo toda la Biblia, ¿qué es lo que dice? Dice que si alguno añadiera pues a lo que está en la Biblia, es decir, si agrega algo que no está en las Escrituras, Dios le añadirá las plagas que han sido escritas en el libro. Y si alguien quitare una de las palabras, es decir, si elimina algo de lo que está escrito, dice que esta persona nunca podrá entrar en el reino de los cielos. Por eso la Biblia no puede ser alterada y quienes lo hacen son herejía. Y la Biblia tiene un efecto absoluto, es eficaz. Y cuando la verdad es proclamada, esa pues sea pues en la forma pues en la palabra humana o pues esa palabra que ha sido proclamada y si se aplica, entonces lo que dice esa verdad será cumplida. Y como dice la palabra, así será mi palabra que sale en mi boca, no volverá a mí vacía. Y además, la Biblia tiene algo asombroso. Hay aspectos que con la lógica humana no puede explicarse todo. La Escritura determina la relación entre Dios y una persona. Cuando alguien respeta la Biblia, la reconoce como palabra de Dios, se enfoca en ella y la que recibe con sinceridad, entonces se establece una comunión personal entre Dios y esa persona. En ese instante esa persona ahora pertenece a Dios. La manera en que uno trata la Biblia define en sí misma cuál es su relación con Dios. Y la palabra dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y escuchar con atención la palabra de Dios es así, por sí decirlo, es dejar que la Biblia misma haga un juicio diciendo, esta persona pertenece a Dios. Por el otro lado, si la persona pues niega la palabra de Dios o utiliza de manera selectiva o distorsiona el mensaje, pues entregando lo que ha sido entregado hasta hacerlo pues contrario, entonces a estas personas la Biblia pues definirá que son personas que no pertenecen a Dios. Y por encima de todo, la Biblia es el fundamento de la verdad. Y en este mundo, la mentira abunda y podríamos decir que es un 99.9% pues está lleno de la mentira, pero solamente una mínima parte contiene la verdad. Y la verdad proviene únicamente a través de Dios. Es la palabra que Él mismo nos da a nosotros. Todo lo que Dios ha entregado es la verdad. Y todas las declaraciones que Él hace son hechos y revela la raíz de todas las cosas, explica su causa y anuncia sus consecuencias, presenta la solución y hace esto evidente. Y como ello, forma y enseña las palabras a través de esta verdad. Y la Biblia encierra todo lo que contiene, la Biblia contiene pues todo lo que es la verdad acerca de Dios y la vida, de quién es el ser hombre, quién es Dios, qué es la vida, qué es la muerte, qué es el tiempo, qué es el espíritu, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es el cielo y qué es el infierno, qué es la condenación y qué es la salvación. La Biblia responde a todas estas preguntas y la palabra de Dios es la fuente de toda la verdad. Por lo tanto, la Biblia es el almacén de recursos que el ser humano necesita para ser guiado, ayudado o instruido en el camino que Dios ha designado para él.
es la verdad misma de Dios, suficiente para poder guiar al hombre. Por lo tanto, la Biblia es la verdad de Dios, cuidadosamente provista por Él para considerar al ser humano. Y la Biblia ofrece esos recursos infinitos para los creyentes. Y desde el momento que entraron en el camino de la salvación hasta que lo completen plenamente, pues provienen esos recursos infinitos y los bendice y les concede la verdadera felicidad que el mundo no puede dar. Y es la raíz y la verdadera felicidad. 참된 원천인 것이죠. 또 하면 Y además, la palabra de Dios es la fuente de victoria para el creyente, que es el medio por el cual puede rechazar los ataques del enemigo. Es el arma más poderosa contra Satanás, a quien más teme. Y es las escrituras, la palabra de Dios, 바로 우리의 성경은 que contiene el poder más fuerte para arrestar su obra. 이러한 대처를 가할 수 있는 강력한 무기인 것입니다. Y es esa arma poderosa. 하나님의 말씀은 Y la palabra de Dios es, en primer lugar, es un arma de defensa. La espada del Espíritu se usa ante todo para defenderse, para desviar los ataques del enemigo. 상대가 이렇게 Y cuando el enemigo pues ataca de esta manera, pues su función principal es rechazarlo y desviar ese ataque, haciendo que ese ataque se aparte por otro lado. 방패와는 Y esto es la diferencia pues con el escudo. El escudo, pues como es ancho y con una superficie amplia para cubrirse, y su uso suele ser más simple y se coloca en la dirección del ataque, ya sea pues a un lado o hacia el otro, pues detendrá los ataques. En cambio, la macaira, que es la espada corta, pues requiere movimientos precisos, y cuando el enemigo ataque, para poder desviarlo al otro lado y así sucesivamente. Y entonces, ¿qué hace? Pues cuando Satanás lanza un ataque feroz y muy preciso buscando un punto pues débil, el escudo no siempre puede tener esos golpes pues penetrantes y que son calculados. 기술이 필요하다. Y es necesario tener una técnica, y como la espada se usa para responder a los ataques agudos y veloces, se necesita una gran pues habilidad para poder defenderse 정확한 지점을 y así golpear pues fijamente precisamente donde el ataque está viniendo. 그래서 정확한 Por eso necesitamos pues que ese movimiento fino y preciso. Y cuando un golpe viene de un lado, entonces ¿qué es lo que debemos hacer? Hay que permitir pues que la fuerza siga su dirección para poder pues desviarla con eficiencia. Pero si la enfrentamos en la dirección contraria, entonces no podrá pues hacerla. La espada requiere técnica y un uso correcto. Y así fue como Jesús resistió las tentaciones de Satanás. Y el Señor venció 3 tentaciones del diablo usando ese mismo método. Y en cada ataque, Él respondió con un versículo específico de la palabra de Dios, 구절을 가지고 y así pudo derrotar los ataques del enemigo. Y cuando el diablo lanzó sus palabras, cualquiera podría haberse confundido, cualquier persona. Pues, ¿acaso Dios no dijo esto, que iba a hacer esto así? Dijo en la Biblia que esto. Entonces no podrá pensar, ay, ¿verdad? Eso suena correcto. Pero el Señor no cayó en esos engaños, sino que Él conocía con exactitud la palabra que debía responder, y con firmeza declaró diciendo, eso no es así. Así que lo refutó y desvió el ataque, y dejando que pues al descubierto las palabras del diablo eran
falsas. ¿Y cómo pudo hacer esto? Mediante esa palabra que había dicho, esa palabra que había refutado. De esta manera Jesús venció y triunfó sobre el diablo. Sin embargo, esa persona que no conoce bien la palabra de Dios no puede hacer eso, no puede usarla correctamente. Pero el problema está que Satanás conoce muy bien que no conoce la palabra de Dios, que algunas personas incluso tienen esa confusión en ciertas partes de la Biblia, incluso que algunas personas desprecian deliberadamente la palabra de Dios. Y Él sabe perfectamente dónde son nuestras debilidades y para Él es muy fácil atacarnos. Si Él hubiera secado a nosotros y nos ataca a nosotros como hizo con Jesús, nosotros entonces seríamos derribados fácilmente. Y la Biblia no es un arma pues pesada que se agita como una gran espada, pero sino es más bien la palabra de Dios, es como esa espada corta que requiere precisión. Y aunque una espada grande puede ser poderosa, pero consume mucha energía y pues carece de la precisión que se necesita. En cambio, esta espada pues corta debe usarse con una gran pues exactitud, pues desviando los ataques de arriba hacia abajo. Pero hay quienes interpretan la Biblia basándose en sus posiciones y simplemente con lo que parece lógico y así lo enseñan, intentan usarlo. Pero en los ojos del enemigo, estos creyentes son presas fáciles. E incluso otros proyectan sus experiencias personales sobre la palabra y afirman la Biblia diciendo que esto será así, pero entonces pues reinterpretan la palabra basándose en esa manera. Y otros que ni siquiera pues estudian la Biblia, sino que se guían por sus sentimientos. Entonces sí, pues Satanás les introduce un pensamiento, puede decir, pues creo que es esa la palabra. Pero tenemos que saber que la verdad no es combate en el que uno tiene que combatir con lo que viene a su cabeza, sino con hechos. Pero entonces hay personas que solamente pues escogen las palabras y algunos versículos desechando otras cosas, pero entonces tenemos que saber que así esta persona está cambiando la estructura de la Biblia y el mensaje de la salvación, llegándolo a tener algo completamente distinto. Estas personas no pueden resistir los ataques de Satanás y terminarán yendo a la ruina. ¿Por qué? Porque están interpretando la Biblia según sus propios pensamientos. Y quienes imponen su propia opinión sobre la Biblia y la usan para respaldar sus ideas es muy vulnerable a todos los peligros espirituales. Intenta reconciliar todo y entonces lo que no es la verdad llega a ser tanto dentro de ellos que termina dominándolos todo. Y si uno no conoce bien la Biblia, ni siquiera puede definir quién es el enemigo, no puede discernir esto. Y como no conoce la Biblia, no puede discernir esto. Y entonces obviamente será vulnerable ante esos ataques. Y aunque es el enemigo, piensa que es un amigo. Y aunque es el enemigo, piensa que es pues un amigo, piensa que es el enemigo. Y lo importante en el versículo de hoy, lo que es clave, que es la palabra de Dios a la que se refiere acá, no es logos, sino lema. Y en la Biblia pues encontramos la misma palabra que fue escrita, la que podemos leer todos nosotros, pero la actitud del oyente que la recibe determina si se quedará solamente como logos o si se convertirá en rema. Y la misma palabra puede ser escuchada por las mismas palabras, pero una persona que lo recibe como logos, es decir, como un mensaje general, una declaración que simplemente se anuncia, pero otros la pueden recibir como lema, que es una palabra viva que viene directamente, específicamente a su vida, que penetra su corazón, que se aplica a una situación concreta, que lo llama a la salvación, que convierte, en algo personal y lo transforma. Y no se trata de tener un conocimiento general de las Escrituras y llamarlo la palabra de Dios, que es como logos, sino la palabra de hoy, que el pasaje que estamos viendo está hablando de rema, la palabra de Dios que se aplica en un momento y una circunstancia concreta en nuestra vida, la palabra que Dios nos da el día de hoy para mí, preparada para esa precisa situación, y es la palabra lema, es la palabra que por obra del Espíritu Santo viene con un conocimiento y una comprensión profunda para salvarme, para dar
darme la vida, para protegerme, para sostenerme. Esta palabra entra como lema, entra al pues conmover el corazón. Por eso es necesario conocer la Biblia con mayor detalle y hasta tener por lo menos la capacidad de discernir cuál es la palabra de Dios. Y de la misma manera, si vemos en Apocalipsis, vemos algo similar, que es que al final de la gran guerra universal y de la historia de la humanidad, los hermanos vinieron incluso peleando, dando sus vidas. ¿Y cómo pelearon? Lo hicieron a través de la palabra de Dios recibida como lema. Enfrentaron así al enemigo. Por eso, la palabra de Dios no es solamente una arma defensiva, sino también una arma ofensiva de ataque. Y con el nombre de espada del Espíritu, no solo se usa para desviar los ataques del enemigo y evitar que nos alcance, sino que también es un arma destinada a infligir un golpe directo. Y por eso, entre todas las piezas de la armadura de Dios, esta es la única que sirve para atacar al enemigo. Y la palabra de Dios es proclamada como el día de hoy, que es proclamada por el púlpito. Y esta palabra casi siempre revela y da testimonio del pecado y de la culpabilidad. Expone el pecado y prueba que en el corazón de quien es responsable hay culpa en él. Así la palabra demuestra este hecho que es incorrecto, sino que revela minuciosamente el pecado y la culpa en el interior de la persona. Y cuando nosotros escuchamos la palabra, no todos nosotros debemos soportarlo, porque es el tiempo en que Dios habla con un tiempo de juicio. Y es el momento en que Él condena y juzga, pronunciando su veredicto. Es como una luz poderosa que ilumina, causando dolor, impulsando en lo más profundo del corazón de las personas. Y la palabra de Dios es tan poderosa que en ese mismo instante detecta con exactitud los pensamientos pecaminosos, maliciosos, injustos y también astutos, y lo reprende llamando al arrepentimiento. Y en ese momento, el ser reprendido no debemos ser considerado como algo negativo, sino que tenemos que recibir esa palabra. Dios me está tratando de esta manera. Y en cambio, aquel que no siente ninguna culpa ya está perdido. Ya Dios no lo puede ayudar. Sin embargo, la palabra de Dios que descubre el pecado y la culpabilidad en lo más profundo de una persona y la juzga, finalmente esa persona será trasladada del ámbito de la mentira a la verdad, de las tinieblas a la luz, al pecado y la muerte, a la justicia y la vida, a la tristeza a la felicidad, a la desesperación a la esperanza, a la que estaba estancada a la victoria, a la persona que era inmadura a la madurez, e incluso al que estaba destinado al fracaso, al ser trasladado al éxito. Y la palabra de Dios es transmitida siempre a través de la persona, pero no puede ser obstaculada por eso. Si vemos la naturaleza misma de la palabra, es para salvar a esa persona, para proteger y rescatar a esa persona. Cuando esta persona llega a esa persona, entonces otorga ese testimonio ante la autoridad que posee, diciendo esto es un no y esto es un sí. Da testimonio ante el poder que encierra, y esa palabra golpea a la persona. Y la hacha que se levanta y corta el dominio de Satanás, corta que se ha sido aferrado a Satanás, a las manos, rompe las cadenas. Y esto es todo lo que hace la palabra.
Y esa alma que está perdida y que se ha desviado, incluso al asistir a la iglesia, esa palabra ilumina la vida a esa persona. Aleluya. Le concede la oportunidad de vivir, y a aquellos que no tienen fuerzas para levantarse, los pone de pie, haciendo que puedan respirar, para que así puedan reforzar sus fuerzas en los pies. Así Dios obra la palabra de Dios a través del púlpito. Y esto está ejerciendo un arma poderosa, ya sea en el hogar o con los amigos o en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos. El dar testimonio de la palabra de Dios no simplemente es compartir un conocimiento ni ni nada de esas cosas, pero es recordar incluso los versículos de nuestra mente, es usar esa arma poderosa del universo. En cualquier situación, la palabra de Dios que a Dios nos da a nosotros, que sale de Él, tiene que ser recordada. Esa palabra, la más poderosa del universo, siempre debe estar cerca de nosotros para usarla en contra del enemigo cuando intenta hacernos caer. Y esa arma es tan poderosa que el diablo no puede resistirla. Por eso Satanás detesta que se sea proclamada la palabra de Dios. Incluso hay iglesias que aparentan ser iglesias, pero son completamente dominadas y controladas por el enemigo, aunque pareciera dar la palabra de Dios. Pero el diablo odia que la palabra sea proclamada y se esfuerza para que eso sea frustrada y que no tenga ningún efecto. Y la obra más intensa del enemigo es atacar al que predica la palabra. Y siempre busca impedir que se prepare y se transmita el mensaje de la verdad de Dios. Y intenta con toda manera para poder obstruir esto. Y como dijo Jesús en la palabra del sembrador, si la palabra echa raíz, entonces ya será demasiado tarde para Satanás. Por eso, antes de que pueda echar raíz, ¿qué es lo que hace? Arrebata la palabra de Dios como un ave que viene y se va. Y en realidad, una gran parte de la palabra que es proclamada en el púlpito es arrebatada antes de que pueda echar raíz, y sin que nosotros nos demos cuenta de esto. Y si no ponemos empeños y nos esforzamos nuestro corazón, nuestra mente, todo perderá. El creyente puede escuchar todo en sus oídos y decir, pues yo escuché todo y ya dirigió todo esto. Pero no es así. Si no se convierte en rema, entonces quedará en meras palabras sin ningún efecto, se desvanecerá en el aire. Puede que quede el recuerdo de que haya escuchado eso, pero no habrá poder en ella. Y muchas personas, como no tienen armas, entonces no pueden detener los ataques del enemigo. Cuando llegan el ataque del enemigo, deben poder rechazarla, pero no lo pueden hacer. Y por eso sucede lo siguiente. Y cuando escuchan la palabra dicen, y lo oyen con agrado y con gozo. Pero antes de que esto pueda arraigarse en su corazón y llegar a ser una resolución, entonces algo los impide y no son capaces de recibir esa palabra. Y el predicador está proclamando las palabras, pero en su interior están menospreciando la palabra. Escuchan la palabra, pero esa palabra que es dada a uno personalmente, pero uno sin darse cuenta empieza a juzgar esa palabra. Cuando esa palabra viene, entonces se sienta diciendo, comienza a decir, esta es una palabra que necesito, esta es la otra que no necesito. Está juzgando la palabra. Esto es lo que necesito, creo que eso es importante, pero esto no es, pero eso yo ya conozco toda esta palabra, eso no tiene nada que ver conmigo. Sin darse cuenta, están realizando un trabajo de juicio y separación. Y esa palabra que deben escuchar para sí mismo, que es para esa persona, esa palabra que viene de Dios y que viene del cielo, esa voz que levanta de las personas del infierno, pero están analizando y separando esa palabra. Incluso aunque sea claramente la palabra de Dios, algunos dicen, no, y la rechazan. Y en ese momento el testimonio de la palabra de Dios para esa persona pierde completamente su eficacia. ¿Y saben por qué? Porque esa persona no reconoce la autoridad de la palabra de Dios. Y esa persona que está escuchando la palabra de Dios pierde esto. Y en ese momento, como está cegado, entonces no puede avanzar.
cree que está viendo, pero es ciego y pierde el camino. Y la comunión entre esa persona y Dios queda anulada. El plan, el propósito y la expectativa que Dios tenía con esa comunión ha sido anulada. ¿Por qué? Porque esa persona está despreciando la palabra de Dios. Y otros, aunque reciben la palabra con gozo, al enfrentar a poco después alguna incomodidad y puede hacer sufrimiento, persecución o dificultad, abandonan la palabra. Y aunque han escuchado mucho esa palabra y cuando esa palabra les resulta algo incómodo, dicen, ay no, y la rechazan. Y aunque las personas puedan parecer verdaderos y fieles creyentes, y cuando viene esa dificultad, entonces cambian de parecer y piensan, ay, pero es muy difícil con eso ganarme la vida. Y no trae ningún beneficio para mí. Pero para ser un ser fiel, hay cosas que no se requieren hacia nosotros. Y esas cosas son difíciles. Al principio nos cuestan. Pero con el tiempo uno recibe la capacidad para poder superar esas cosas. Sin embargo, no nos da lo que es demasiado fácil. Y la persona que es fiel, el cristiano, debe de pensar, ay, esta nueva vida, aunque pueda pueda ser difícil, yo me esforzaré por el Señor. Pero si trae esa dificultad, entonces, ¿qué es lo que hacen? Traicionan y abandonan. Y esa persona desde el principio no tenía fe, sino tenía algo que era parecido a la fe, una fe falsa, y solamente estaba imitando la verdadera fe. El que viene a la iglesia debe ser alguien que aunque servir sea difícil, debe amarlo, y aunque la iglesia parezca está a punto de caer y entonces por esos momentos difíciles debe ayudarla. Pero hay esas personas que están acostumbradas a recibir respeto de los demás y pues también disfrutando esto. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen al no recibir estas cosas? Abandonan toda la palabra y piensan que incluso lo que el Señor, quien los cuida y murió en la cruz por ellos, y esa palabra que les ha dado, piensan que esa palabra ya no es necesaria. Y algunos aceptan la palabra, pero solo superficialmente. Son personas con un buen empleo estable, con buenos ingresos y una posición en la sociedad. Y eso ocupa un lugar importante en el corazón de ellos. Pero al tener la vida de fe, uno puede tener algún perjuicio económico, o incluso ellos no les gusta que sus vidas personales sean intervenidas. Entonces rechazan esto, rehúsan esto, y entonces ellos no les gusta arriesgar su posición. Y cuando en el momento en que viene un elemento que arriesga todo esto y una incomodidad, entonces ¿qué es lo que hacen? Entonces rechazan eso, y entonces pensando que deben distanciarse de esto, pensando que la fe es algo secundario. Pero entonces cuando en el momento en que se es proclamada la palabra, ellos pueden sentarse en ese momento, pero entonces están menospreciando esa palabra, la persona que la lleva y la persona que las están escuchando, y ellos están en ese lugar solamente para poder llenar ese sentido de religiosidad. Y también algunas personas piensan que el escuchar esa palabra es porque pueden recibir la bendición y algo bueno. Entonces, es mejor tener esa bendición que no tenerla, ¿no es así? Pero entonces piensan que al sentarse en ese lugar es como tener un seguro que recibe la salvación. Sin embargo, de todos modos, no tienen intención de obedecer. Y si sus riquezas se pierden, si todo lo que tienen se derrumba, entonces, si no tienen ningún beneficio religioso, entonces ellos dejarán todos. Pero la palabra de Dios dada a estas personas está siendo asfixiada por su actitud arrogante. La están rechazando, y esa palabra ha salido de la boca de Dios y se dirige al alma de estas personas, pero ellos las están despidiendo de la puerta, la están rechazando en la puerta. Y en la comunión de Dios, esa persona provoca un prejuicio serio delante de Dios, un prejuicio que hace que Dios vuelva a mirar a esa persona bajo otra luz. Dios sentirá que esa persona rechaza su palabra. Y cuando ocurrió la separación dentro de nuestra iglesia, hubo esa obra intensa del enemigo, y en ese tiempo hubieron personas que debieron ayudar a esas personas con una posición social, que realmente debieron ayudar a la iglesia, pero no lo hicieron. No quisieron cargar con molestias, ni arriesgarse, ni traer ningún, ni perder su tiempo, energía en esto.
Incluso cuando toda la iglesia los estaba mirando a ellos, ellos se negaron rotundamente a ayudar a la iglesia, solamente cuidando su propia seguridad y evitando cualquier incomodidad. Y no solo que se limitaron a no ayudar a la iglesia, sino que más tarde ellos que fueron usados y dándole ese éxito para que pues fueran así, pues puedan ser usados en ese tiempo, y ellos debieron ayudar a la iglesia, pero en cambio ellos se convirtieron en personas que pues vinieron a atacar a la iglesia con el éxito que Dios les había dado. Son personas que no pudieron dar fruto, aunque hayan escuchado la prédica, pero mantenieron su puerta cerrada. Y Dios no estaba en ellos, sino que el Señor solamente se queda fuera. Pero a Dios no le importó nada de estas cosas. Y estas personas solamente asistieron a la iglesia porque aman al mundo, porque con tener pues éxito económico y dinero ya era suficiente para ellos. Pero la palabra, si está bien, pero si no está, también está bien. Y lo que realmente estaban buscando estas personas era una identidad religiosa, una especie de credibilidad, una pertenencia social o religiosa. Pero en cambio, cuando la palabra cae en una buena tierra, hay quienes la reciben con humildad, como si el Señor mismo lo estuviera hablando. Yo, la verdad es que no soy el Señor, ¿verdad? No soy en absoluto Dios y vengo del polvo, y la verdad soy igual a todos ustedes, y pues tengo ese trasfondo como un pecador. Sin embargo, aunque cuando una persona como yo, quien está predicando y la reciben esa palabra como si fuera la palabra de Dios y ponen y con atención a esa palabra, entonces, y algunas las personas podrán decir, entonces ellos que están escuchando con tanta atención, pero esa persona entonces está recibiendo esa palabra con esa plenitud, esa gracia, pero entonces están escuchando, aunque puedan escuchar en ese mismo lugar la palabra, entonces habrán personas, esa diferencia será como del cielo y la tierra. Pero entonces nosotros tenemos que ser alimentados con la palabra del cielo, debemos ser alimentados con la palabra que viene de Dios y está siendo alimentada con el alimento de Dios. Y aunque el mundo tal vez no se goza y se simpatice con nosotros, pero nosotros somos personas que hemos sido cuidados y alimentados a través de ese alimento del cielo. Y habrán esas personas que tengan esa comunión con Dios, y en la cual el Espíritu Santo se esfuerza por ella y siente satisfacción de su labor. Pero hay también esas personas que la rechazan. Pero la persona que es humilde ante la palabra de Dios tiene su vida llena de las bendiciones de Dios, y esas personas llegarán a tener un fruto espiritual extraordinario. La espada del Espíritu así traslada ese alma del pecado a la salvación, y la espada del Espíritu constantemente guía a esa dirección. Por lo tanto, para que la palabra de Dios sea concreta y verdaderamente eficaz en lo ofensivo, necesita ser específica. Y cuando Dios da su palabra, la naturaleza que posee es, en términos generales, es buscar la salvación en ese espíritu. Es la palabra que es dirigida a esa persona. Aunque esa palabra es revestida como logos y se presenta de manera amplia y general para ser aplicada a cualquiera, pero la palabra de Dios dirigida hacia el alma en particular nunca pierde su dirección, sino que avanza hacia nosotros mismos para dar la fuerza necesaria para que mi vida reciba el poder de vivir. Es la guía que Dios me da el día de hoy. Por eso la Biblia no es lo más importante, pues el contenido que sea como conocimiento, sino que todo cambio pues viene dentro de la actitud de confiar en el Señor que nos ha salvado. Aunque existe la palabra de Dios, hay quienes al escucharla no logran recibirla con agudez, y hay quienes la reciben con mayor agudez, y además
Hay algunos que ya tienen, ya tienen una edad avanzada y no es que siempre les quede fácil captar rápidamente las teorías o conceptos complejos, ¿no es así? Y para los estudiosos, aunque se les habla en términos difíciles, es fácil para ellos entenderlo, pero para la gente común y corriente no siempre les resulta fácil. Y con la edad, la agilidad mental puede disminuirse y eso es algo normal y también me está pasando a mí. Y comienzo a pensar, ay, ¿cómo que está diciendo? Y aunque lo digan de una manera amable, es difícil entenderla. Pero, ¿será que es pecado no poder comprender algo? Claro que no. Mi incapacidad y mi ignorancia son cosas que Dios permite y que no impiden en lo absoluto recibir la bendición espiritual. Pero tenemos que saber que la indiferencia en sí es un problema. La negligencia es un problema. Que uno deje su alma completamente deseca y se mantenga en un estado totalmente desprotegido, esto es un problema grave. Sin embargo, esta palabra que se convierte en lema es lo que nos limpia a nosotros, nos santifica y nos pone bajo la mano poderosa protectora de nuestro Dios. Y así esta palabra no consiste simplemente en leer de principio hasta el final, sino esa palabra se convierte en lema, esa palabra que me salva y el día de hoy nos sella por el Espíritu Santo. Y en la Biblia podemos ver que la palabra de Dios no avanza simplemente de manera simple y suave, sino la palabra de Dios lanza una fuerte y de una forma ofensiva. Y hay muchos versículos que muestran de esta manera. La palabra de Dios actúa como una espada de la boca que ataca con poder. Y es como dice en el Antiguo Testamento donde dice: y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, algo que es escalofriante. Y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Y también dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice, por tanto arrepiéntete, porque si no vendré a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y también dice, de su boca sale una espada aguda. Y acá cuando dice aguda, dice que es esa palabra que es filosa. Y para herir con ella a las naciones. Y estas palabras provienen de un contexto que describe a Dios como el juez del juicio. Pero en este contexto está hablando de cómo Él siendo juez juzgará. Sin embargo, en Efesios no se enfatiza el juicio, sino se presenta la palabra de Dios como arma defensiva. Pero su esencia es la misma. La palabra de Dios tiene un poder aterrador y una fuerza destructora. Y la palabra de Dios es absolutamente eficaz. La palabra de Dios tiene la forma de una espada afilada y el Espíritu Santo le otorga a esa palabra un poder claro, preciso, infinito y penetrante. Y penetra y rasga con agudez al ser humano. Y por medio de esto los creyentes pueden aferrarse al Evangelio y mediante la proclamación de la palabra, entonces podrá tener la victoria en la guerra espiritual. Aleluya. Que espero que todos ustedes siempre estén equipados con la espada del Espíritu, que siempre los protegen y que en ocasiones tengan el poder de golpear al enemigo, de eliminarlo y anular todos sus ataques y así devolver con poder. Y les bendigo nombres que así sea. Aleluya. Oremos en esta hora y al orar confesemos, Señor, me armaré con la espada del Espíritu que es tu palabra. Gracias por darme este precioso equipo. Gracias por toda la armadura. Ayuda, Señor, a poder protegerme bien y defenderme de todos los ataques del enemigo que son engañosos y crueles. Y ahora ayúdame, Señor, a vivir a través de la palabra del Señor que da vida. Y haré esta palabra mi arma ofensiva. Obra en nosotros. Oremos todos juntos.
귀한 말씀 주시니 감사드리며 하나님의 정말 강력한 공격무기, 강력한 방어무기 우리에게 함께 구해져 싸우니 우리를 잘 보호하고 정말 하나님의 말씀으로 모든 더러운 원수들 이겨내길 원합니다. 하나님 우리를 역사하시고 도와주시고 하나님 아버지 Padre Dios, te damos gracias, Señor, y ayuda, Señor, a todos nuestros miembros que han escuchado tu palabra el día de hoy y obra en nuestra iglesia. Ayuda, Señor, a revestirnos con la espada del Espíritu, que es tu palabra, para poder así a resistir y rechazar todos los ataques del enemigo, y también para que podamos responder con firmeza a sus ataques, derrotando así todos los engaños malvados. Que todos nosotros, quienes somos tus siervos, ayudan, Señor, a ser fortalecidos para vencer, que concédenos en nuestro corazón ese respeto hacia tu palabra y una disposición sincera y constante para recibir siempre el mensaje tuyo como rema, y concédenos a tener esa verdad santa y reverente en nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Señor, aunque nosotros no siempre seamos hermosos y así como gente que apreciar, el Señor ha tenido la determinación de amarnos, y esto es algo que ha determinado desde antes, desde el principio de todas las cosas, y nosotros al estar en esta tierra tenemos que vivir por esa victoria y para poder así alabar pues esa gracia, y nosotros estamos peleando por ello. Vamos a alabar todos juntos. 나의 사랑, 나의 사랑, 너는 어여쁘고 참 귀하다. 어느 보석보다 귀하다. 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라. 주의 사랑, 이 사랑은 결코 변치 않아. 모든 계절 돌보시네. 풀은 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 진실해. 실수가 없으신 주만 바라라. 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시면 주님 알기를 주만 보기를
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 받아주신 우리 하나님 앞에 감사해 뜨거운 영광의 박수 올리겠습니다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias